ahora sí. Entonces dice, sea la función f de x igual a 3 por raíz octava de x cúbica más 2 veces raíz quinta de x cuadrada más 1 sobre x a la potencia 10. Entonces nos piden calcular la derivada de esta función respecto de la variable x. Muy bien, entonces cuando nosotros vayamos a calcular alguna derivada, lo que nos conviene hacer antes de derivar es reescribir nuestra expresión para que sea más fácil de realizar la derivada. Entonces, todavía no voy a calcular la derivada, simplemente voy a escribir a f de x de otra forma para que sea más sencillo para mí calcular la derivada. Entonces nos quedaría 3 por x a la 3 octavos, porque recordamos que una raíz se puede escribir como un exponente fraccionario, donde el índice de la raíz se escribe como denominador de esa potencia. Después nos quedaría más 2 por x a la 2 quintos. Luego sería más x a la menos 10. Una expresión que se encuentra en el denominador se puede subir al numerador cambiándole la potencia. Y ahora sí, cambiándole el signo a la potencia. Y ahora sí, ya que está escrita de una manera más simple, entonces ya puedo empezar a calcular su derivada. Y recuerden, hay diferentes notaciones para la derivada. Esta es la de Cauchy, esta es la de Lagrange. Entonces, no importa qué notación usen, estamos representando a lo mismo, la derivada de esa función. Y bueno, entonces nosotros sabíamos que cuando tenemos una constante multiplicando a una función, pues la constante sale de la derivada. Y como son de los primeros ejercicios que estamos haciendo, entonces vamos a escribirlo así. Entonces diremos 3 veces la derivada de x a la 3 octavos. Después sería más 2 veces la derivada de x a la 2 quintos más la derivada de x a la menos 10. Ahora sí. Entonces nada más saqué las constantes de la derivada, porque recuerden que vimos un teorema que decía que si una constante multiplica una función, la constante sale de la derivada. O sea, hacemos de cuenta que no está y solamente derivamos a la función. Al final, el resultado que obtengamos lo multiplicamos por esa constante que no estábamos considerando. Bueno, y ahora sí, ya realizamos las operaciones respectivas. Nos quedaría esa constante 3 y la derivada de x a la 3 octavos sería bajar la potencia como coeficiente y disminuirlo una unidad. Después sería, permítanme, después sería 2. Y ahora sí, la derivada de x a la 2 quintos sería 2 quintos de x a la 2 quintos menos 1. Y por último, nos quedaría más, bueno, en este caso, más por menos 10, nos quedaría menos 10 por x a la menos 10 menos 1. Recuerden que este teorema nos decía la derivada de x a la n se baja la potencia como coeficiente y se disminuye un grado. Por eso bajé el menos 10 como coeficiente y lo disminuí una unidad. Entonces ya simplificando, me quedaría 3 por 3 son 9 octavos de x a la 3 octavos menos un entero. Un entero tiene 8 octavos. Entonces 3 octavos menos 8 octavos me queda menos 5 octavos. Después sería 2 por 2, sería 4 quintos por x a la 2 quintos menos 1. Un entero tiene 5 quintos. 2 quintos menos 5 quintos me queda menos 3 quintos. Y por último me quedaría menos 10 por x a la menos 11. Bueno, como no puedo dejar exponentes negativos ni fraccionarios, pues los tengo que cambiar de lugar pues para simplificarlos. Entonces, una potencia negativa, al cambiarlo de posición, si está en el numerador, lo bajo al denominador y su signo cambia. Entonces me quedaría 9 sobre 8 por x a la 5 octavos, la potencia que era negativa, al cambiarlo al denominador se hizo positiva. Después sería más 4 sobre 5 por x a la 3 quintos y luego sería menos 10 sobre x a la 11. Y ya nada más para simplificar, para no dejar exponentes fraccionarios, pues los escribo en forma de raíz. Entonces me quedaría 9 sobre 8 veces la raíz octava de x a la 5. Luego sería más 4 sobre 5 veces la raíz quinta de x al cubo menos 10 sobre x a la 11. Y esta es la derivada de esta expresión. Entonces tómense un momento para copiarla, por favor. Vamos a calcular la derivada de esta expresión y les había dicho, antes de derivar
tenemos que reescribir nuestras expresiones de una manera más simple, de tal suerte que sea más sencillo derivar. Entonces, esta raíz se puede escribir como 3x cuarta menos 6x cuadrada a la 3 quintos, porque el índice de la raíz se convierte en el denominador de esa potencia. Entonces, nuestra función tiene la forma u a la n, derivada de u a la n, donde u es una función que depende de x. Todo esto es una expresión que depende de x. Entonces recordamos que su derivada era bajar la potencia, disminuirla a un grado, pero no olvidemos derivar el argumento. Y entonces, para que no se nos olvide derivar el argumento, lo que yo les sugiero es que siempre que tengan funciones compuestas de otras funciones, entonces empiecen siempre por lo más interno, derivando lo más interno, y así no se les va a olvidar hacer esta expresión. Entonces, fíjense, vamos a poner f' de x será igual a qué. Entonces, comenzamos derivando el interior. ¿Cuál sería la derivada del argumento de esa potencia a la 3 quintos? Ajá, Marian, te escucho. Por favor, adelante. Sería 12x cúbica Sí, muy bien. menos 12x. Perfecto. Esa es la derivada del argumento. Y es esto que va al final. Y entonces ya solamente, ahora sí aplico el teorema, que es bajar la potencia y disminuirla a una unidad. Y ya. Entonces ya terminé de derivar. Simplemente bajo 3 quintos por 3x cuarta menos 6x cuadrada a la 3 quintos menos 1. Y les decía, esta expresión yo la escribo al inicio, pues para que no se me vaya a olvidar hacerlo, porque de repente se nos olvida derivar los argumentos. Entonces, para que no se me olvide, con eso comienzo. Y así ya no me voy a olvidar nunca de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a hacer las operaciones respectivas. Escribo primero la expresión constante, 3 quintos de 12x cúbica menos 12x, y luego me quedaría 3x cuarta menos 6x cuadrada. Un entero tiene 5 quintos, 3 quintos menos 5 quintos me da menos 2 quintos. Entonces es una potencia negativa, la tengo que bajar al denominador, entonces me quedaría 3 por 12x cúbica menos 12x sobre 5 por raíz quinta de 3x cuarta menos 6x cuadrada, todo eso al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Entonces vamos a calcular la derivada de esta expresión y vemos que es un cociente. Entonces recordamos el teorema de la derivada de un cociente. Entonces, si tenemos el cociente de expresiones u sobre v, entonces la derivada de este cociente será la expresión de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Este es el teorema de la derivada de un cociente. Entonces tenemos un cociente de funciones, les repito, es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Muy bien, entonces ya, vamos a ver, f' de x sería la expresión de abajo, y vamos a ir dejando marcadas las derivadas. Todavía no las calculamos, las vamos a indicar nada más. Entonces sería la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Y entonces ahora sí, ya vamos a hacer las operaciones. Entonces me quedaría x cuadrada más 1. La derivada de 2x pues es 2. Luego sería menos 2x por la derivada de x cuadrada más 1, que sería 2x, entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y entonces nos quedaría que f' de x será 2x cuadrada más 2 menos 4x cuadrada, todo eso sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y entonces simplificando nos queda 2x cuadrada menos 4x cuadrada, me quedan menos 2x cuadrada más 2 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y muy bien, ya está, esa es la derivada. Y otra forma de haberla derivado, pues sería reescribir esta expresión como un producto y derivarla como un producto. Entonces vamos a escribir aquí otra forma de derivar, sería que f de x se puede escribir como 2x por x cuadrada más 1 a la menos 1. O sea, la potencia de esta expresión era 1, pero cuando se subió al numerador, pues tiene que cambiar de signo. Por eso ahora puse menos 1. Y en lugar ahora de verlo como un cociente, ahora lo estoy viendo como un producto.
Y recuerdo que la derivada de un producto será la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Muy bien, y ya esa es. Entonces vamos a calcular la derivada de esa manera. Entonces sería la primera expresión por la derivada de la segunda expresión, más la segunda expresión por la derivada de la primera expresión. Entonces ya nos quedaría f' de x sería 2x, y entonces como esta es una función compuesta, recuerden empezar por la derivada de su argumento. La derivada de su argumento es 2x, y ahora sí, bajo la potencia y la disminuyo un grado, ya está. Entonces, esto que tengo aquí fue la derivada de esta expresión. Muy bien. Entonces, después me quedaría más x cuadrada más 1 a la menos 1 por la derivada de 2x, que es 2. Entonces ya simplemente simplifico y me quedaría 2x por 2x son 4x por menos 1 da menos 4x cuadrado. Perfecto. Y luego esta expresión que tiene potencia negativa, pues la bajo al denominador. Me queda x cuadrada más 1 al cuadrado. Y de esta otra expresión, pues me quedaría más 2 sobre x cuadrada más 1. Entonces, como tienen denominadores diferentes, pues simplemente multiplico por una expresión para que sus denominadores sean iguales y se puedan sumar fácilmente. Entonces multiplico por x cuadrada más 1, tanto el numerador como el denominador. Les repito, ¿para qué? Para tener el mismo denominador. Entonces ya tengo un solo denominador, que es x cuadrada más 1 al cuadrado, y sumo los numeradores, que serían menos 4x cuadrada, luego sería más 2x cuadrada más 2, y entonces llego a lo mismo. Menos 4x cuadrada más 2x cuadrada, me queda menos 2x cuadrada más 2 sobre x cuadrada más 1 al cuadrado, y llegué al mismo resultado. Entonces les decía la vez anterior, si ustedes no se aprenden este teorema de derivada de un cociente, pues lo pueden hacer siempre que sea un cociente como un producto donde el denominador va a cambiar el signo de su potencia y ya. Entonces pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas y van a llegar al mismo resultado. Entonces tómense un momento para copiar, muchachos. Solamente que no mucho tiempo porque no tenemos tanto. Vamos a calcular la derivada de esta expresión. Ahora sí, Erika, adelante. ¿Quién sería? Y entonces tendríamos que sería 3x menos 1 al cuadrado Ajá, por la derivada de x al cuadrado más 3x menos 2. sí, Y eso sería más ajá, x al cuadrado más 3x menos 2 sí. por la derivada de 3x menos 1 al cuadrado. Muy bien, entonces ahora sí, efectuando las derivadas, ¿qué te quedaría, Erika? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más 3x menos 2? Tendríamos 2x más 3. Muy bien, sí, perfecto. Y la derivada de 3x menos 1 al cuadrado, ¿quién sería? Recuerda empezar con lo más interno, así no te equivocarías. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 1? Es 3. Ajá, Bueno, y ahora sí aplica el teorema de x a la n, o u a la n, no importa. Ajá, ¿cómo quedaría? Ya derivaste el argumento, ahora tienes que derivar esto. Recuerda, era n por u a la n menos 1 por la derivada del argumento, pero eso fue con lo que empezaste, para que no se te olvide hacerlo al final. Ajá, entonces ya nada más la primera parte de ese teorema. Adelante, Erika, continúa. No bajen sus manos, ahorita voy a poner otros ejercicios para que me ayuden. No las bajen, por favor. Ajá, Erika. O ay, bueno, uy, ajá. Adelante, adelante. Bueno, entonces ya lo voy a hacer yo. Nada más bajamos la potencia, que es 2, y lo disminuimos un grado. 2 menos 1. Y aquí era por la derivada del argumento, pero eso fue con lo que empezamos, para que no se nos vaya a olvidar hacerlo, porque es un error común olvidar derivar los argumentos. Entonces, bueno, ya así quedaría. Ya simplemente lo simplificamos. Entonces nos quedaría 3x menos 1 al cuadrado por 2x más 3
más, entonces 3 por 2 son 6, nos quedaría 6 por x cuadrada más 3x menos 2, y luego sería 2 menos 1, pues es 1, entonces nos quedaría 3x menos 1. Muy bien, entonces, bueno, vamos a simplificarla un poco más, pues observamos que esta expresión y esta tienen algo en común. ¿Qué es eso que tienen en común, muchachos? ¿Qué es eso que tienen en común? El 3x 3x menos 1. más 1. Exacto, muy bien. 3x menos 1, entonces lo factorizamos muy bien y ya nos quedaría 3x menos 1 que multiplica a 3x menos 1 por 2x más 3, para que si yo multiplico esta expresión por estas dos, me queda esta expresión que tengo aquí. Y luego multiplicaría a 3x menos 1 por 6 por x cuadrada más 3x menos 2 para tener toda esta expresión. Muy bien, entonces ya está bien factorizado. Simplemente desarrollo el lado derecho. Entonces me quedaría 3x por 2x sería 6x cuadrada. Luego sería 3x por 3 sería 9x. Y luego sería menos 1 por 2x menos 2x. Entonces me quedaría más 7x. Y por último, menos 1 más 3 me queda menos 3. Después sería más 6x cuadrada más 18x menos 12. Muy bien. Entonces ya nada más simplificamos el lado derecho y ya terminamos. Permítanme, déjenme borrar aquí para que no se vayan a confundir. Listo. Ahora sí. Entonces f' de x es igual a 3x menos 1 por, entonces 6x cuadrada y 6x cuadrada nos queda 2x cuadrada. Y luego sería 7x y 18 sería 25x. Y por último menos 3 y menos 12 sería menos 15. Y ya, así lo vamos a dejar. Este será el resultado. Ayudar la derivada de la función f de x igual al seno de 3x menos 1. Adelante. ¿Quién me puede decir? Esto lo vimos la Sería el coseno de Ajá. 3x menos 1 Ajá. por la derivada de Ajá. 3x menos 1, que sería Exacto. igual a 3. Sería Exacto. coseno de 3x menos 1 por 3, o Ajá. al revés, que nos había dicho que para no confundirnos. Exacto, muy 3 bien. por el coseno de 3x menos 1. Exacto, o sea, esta derivada de esta expresión la moví al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué se mueve al inicio? Pues porque si la hubiésemos dejado, este 3 aquí, no, lo hubiésemos dejado aquí, algunos alumnos están tentados en hacer este producto y eso es incorrecto. Dijimos, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica que debe de tener exactamente el mismo argumento de la función de la que partí. Entonces, la función de la que partí su argumento es 3x menos 1, la función derivada tiene el mismo argumento. Entonces, justamente por esa razón les decía también yo, cuando tienen una función compuesta de otra función, en este caso tenemos al seno compuesto de 3x menos 1, entonces les decía, comenzamos a derivar lo más interno. Entonces, la derivada de 3x menos 1 es 3, y luego la derivada del seno, pues es el coseno. Y ya llegamos a lo mismo que nos dijo su compañera Jacqueline. Es exactamente lo mismo, y como su compañera Jacqueline lo hizo, está perfecto, porque estamos aprendiendo apenas a derivar. Entonces, muy bien, Jacqueline. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda? Por favor, déjenme cambiarle a otra función. Tenemos la función f de x igual al seno de x cuadrada más 3x menos 2. Entonces, Jacqueline ya participó y sería Paula, adelante, me parece. Paula, adelante, te toca, si es que quieres. Ajá. ¿Sí, Paula? Sí. Ajá, adelante. Bueno, entonces es el coseno de u por la derivada de u, entonces... Recuerda empezar con lo más interno para que ya te quede la derivada de inmediato. Entonces, 2x ¿Sí? más 3. ¿Sí? ¿Por? Por el coseno de x cuadrada más 3x menos 2. Muy bien, Paula, muchas gracias. Entonces, ahora seguimos con, a ver quién me ayuda con esta. F de x es igual a coseno de 2x a la 7. Déjenme ver quiénes tienen la mano levantada. Y Andrea Ramírez, ¿quieres intentar esta derivada, Andrea? Sí, sí, estoy bien. Adelante. Ajá, recuerda empezar con lo más interno para que no te equivoques y no se te olvide obtener la derivada de esa expresión. Ajá, adelante. Ok, queda 14x a la 6. Muy bien, sí. Menos el seno
menos Así el por, seno. Ajá. por el seno de 2x a la 7. Exacto, porque sabemos que las derivadas de funciones trigonométricas que comienzan con C son negativas. Entonces aquí tenemos que escribir a fuerza un paréntesis, porque si no pensaremos que son la resta de dos expresiones. Y eso no es cierto. Se están multiplicando, entonces por eso el paréntesis. Y entonces ya que terminé de derivar, pues simplemente, entonces más por menos nos da menos 14x sexta por el seno de 2x séptima. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Listo. Entonces ahora hacemos otra, que será f de x es igual al coseno de 7x cuadrada menos 2x más 1. Adelante, Jimena. Te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Sería 14x Ajá. menos, ay, perdón, es que el Ajá, sí. comentario de mi amiga, de esta Andrea me tapó la derivada. Menos el seno, Ajá. Por menos el seno. por menos el seno Ajá. de 7x cuadrada Ujú. menos 2x más 1. Perfecto, muy bien. Y ya nada más, más por menos es menos. Entonces también si quieren, cuando deriven una función trigonométrica que comienza con C, para no tener que escribir dos veces, o sea, para no tener que hacer esta operación, pues ya directo pongan que el resultado va a ser negativo, porque es una función trigonométrica que comienza con C. Entonces sería menos 14x menos 2 por el seno de 7x cuadrada menos 2x más 1. Y ya, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita seguimos con las otras 4 funciones trigonométricas. Muy bien. Entonces tenemos a la función tangente de x cúbica menos 8. ¿Cuál sería su derivada? Ajá. Sería 3x cuadrada Sí. por secante Ajá. de Cuadrada. Secante cuadrada. sí, Ajá. perdón, secante cuadrada de Ajá. 3x cúbica menos 8. No, porque... al cuadrado de 3 No. de El x, mismo perdón. argumento. Ajá. Sí, ay, no sé por qué dije 3. De x cúbica menos 8. Exacto. Y ya. Ujú. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Entonces, a ver, ahora le preguntamos a... Entonces sería f de x es igual a tangente de la raíz cúbica de x. Muy bien. Entonces, Erika, ¿quieres ayudarme con esa? Por favor. Sí, profe. Adelante. Muchas gracias. Nos quedaría como x a la 1. Ajá, si quieres Bueno, la podemos expresar como x a la 1/3. Exacto. Entonces la reescribimos como tangente de x a la 1/3. Muy bien, ahora sí. Ajá. Entonces lo que haríamos sería Si quieres ir marcando paso a paso, está perfecto, ¿eh? En estas porque las derivadas eran directas y sencillas, pero si aquí lo quieres ir marcando las operaciones, no hay problema. Sí, profe. Ajá. Nos quedaría como es x a la 1/3 menos 1, si lo queremos ver así, que nos quedaría como x a la menos 2/3, por 1/3 de x. No. No, perdón, sí, ya lo puso, profe, perdón. Ajá. Y luego esa sería por la secante al cuadrado de x a la 1/3. Ajá. Y ya. Y ya. Ajá, perfecto, muy bien. Entonces, simplemente no dejamos exponentes negativos, entonces lo pasamos al denominador, ajá, y tampoco fraccionarios, entonces me quedaría raíz cúbica de x cuadrada por la secante cuadrada de la raíz cúbica de x. Esa es su derivada. Así es, Erika, muy bien. Entonces, para los que puede ser que se hayan perdido, pues recuerden, empezamos derivando el argumento. Antes de derivarlo, lo reescribí como una potencia fraccionaria. La potencia de x era 1. ¿Y por qué 1? Pues porque justamente no aparecía un número, entonces significa que está elevado a la potencia 1. Y luego su denominador va a ser 3 porque es el índice de la raíz. Entonces quedó tangente de x a la 1/3. Aquí no he derivado. En este primer renglón no hay ninguna derivada, solo escribí a la expresión de otra forma que fuera para mí más sencillo derivar. Muy bien. Entonces ya que lo reescribí, entonces ahora sí, empiezo derivando el argumento. Tenemos la derivada de x a la n bajo la potencia y la disminuí 1 grado. Entonces, si a 1/3 le resto un entero, pues justamente me quedo menos 2/3. Y ya por último, la derivada de tangente
es la secante cuadrada con el mismo argumento. Y ya, entonces simplificando llegó a esta expresión. Muy bien, muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Entonces, Ajá, la derivada de cotangente de 3x quinta sería, ajá. sería, bueno, primero lo de adentro, ¿no? Ajá, Sería, y antes, ¿recuerdas algo de esto que estoy marcando, Nicole? sí, que es negativo. Ajá, muy bien. Primero Es negativo. menos cosecante cuadrada. Ajá, Bueno, entonces es 15x cuarta muy bien, Nicole, muchas gracias. ¿Qué y multiplica? luego multiplica cosecante cuadrada Ajá, de 3x quinta. exacto, muy bien, así está tal cual. Y les decía, para no tener que hacer el producto que usualmente hacíamos, pues estamos diciendo que si la función trigonométrica comienza con c, su derivada va a ser negativa. Y ya. Entonces, desde el principio puse ese signo menos que está asociado a la derivada de esta expresión, para que en un solo paso me quede el resultado y no tenga que estar ahí escribiendo muchas cosas. Entonces, directamente observo que como es una función trigonométrica que comienza con c, su derivada es negativa. Entonces pongo el signo menos asociado a esa derivada, después derivo el argumento, 15x cuarta, y por último la derivada de cotangente es cosecante cuadrada. Muy bien, muchas gracias, Nicole, te lo agradezco. Entonces ahora vamos a ver cotangente, f de x es igual a cotangente de raíz de x. Entonces, a ver, déjenme ver. Jimena, ¿quieres ayudarme con ese ejercicio que acabo de escribir, Jimena? Ahora sí. Entonces, primero lo reescribimos. Recuerda, Jimena. Sería cotangente de x a la 1/2. Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría derivado? Primero, por la cotangente un signo menos. Ya está. Y ahora, ¿cuál es la derivada del argumento, Jimena? Sería 1/2 Ajá, muy bien. Ajá. menos 1/2. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál es la derivada de cotangente? Ya el signo ya está aquí, ¿eh? Ajá. Sí, cosecante cuadrada Ajá. de x a la 1/2. Así es, Jimena, muy bien. Y ya simplificando, nos quedaría menos 1 sobre 2 veces, ajá, La ajá, raíz ajá, de x. muy bien, por la cosecante cuadrada de raíz de x. Muy bien, así es. Listo, tal cual, Jimena, muchísimas gracias. Entonces tenemos la función secante de raíz de x y queremos calcular su derivada. Antes vamos a escribirla de una manera que sea más simple efectuar la derivada. Entonces sería secante de x a la 1/2. Entonces ahora, Natalie, ¿quieres ayudarme con esa? Sí, profe. Ajá, adelante, te escuchamos. Ajá, Sería 1/2 de x ajá, a la menos 1/2 muy bien, sí. por Ujú, secante de x a la 1/2 sí, por tangente de x a la 1/2. exacto, muy bien, Natalie. Entonces, para los que no se acuerdan, la derivada de secante de u es secante de u por tangente de u por la derivada del argumento que lo escribimos al inicio para que no se nos vaya a olvidar. Muy bien, entonces ya simplificando, Natalie, ¿cómo nos quedaría? Como 1 sobre 2 por raíz de x, Sí, muy bien, secante de raíz de x, muy bien, tangente de raíz de x. muy bien, Natalie, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora, por favor, si me quieren ayudar con esta otra, f de x es igual a la secante de 1 menos 2x menos x cúbica. Entonces, le pregunto a Paula, por favor, Paula, ¿quieres ayudarme con esta? Sí, profe. Adelante, Paula, muchas gracias. Sería 2 menos 3x cuadrada. Menos 2 menos 3x cuadrada, ajá. Sí, perdón, menos. Por este Después, signo, ¿no? Ajá. sí, la secante de 1 Ujú, menos 2x, ujú, 2x ujú. menos x cúbica. Sí, Y luego por la tangente sí. de 1 menos 2x menos x cúbica. Muy bien, Paula, muchas gracias. Y entonces ahora pasamos a esta otra, que a ver si me pueden ayudar, que sería cosecante de 2x menos 1. Entonces recordamos primero el teorema. La derivada de cosecante de u, en principio, como comienza con c, tiene que ser negativa.
Y luego sería la derivada de cosecante es ella misma por la cotangente por la derivada del argumento. Sin embargo, para no equivocarnos y no olvidarnos de esto, lo escribimos al inicio. Entonces, ahora sí, le pregunto a, déjenme ver, Suset, por favor, ¿quieres ayudarme? Primero sería menos, Ajá, muy bien, luego sería 2 muy bien. por Ujú. cosecante de 2x menos 1 Ajá. por la cotangente de 2x menos 1. Muy bien, Suset, muchas gracias. Esa es la respuesta. Y ya por último, antes de darles un tiempo para copiar, entonces vamos a hacer ahora la cosecante de 1 menos x cuadrada. Entonces, a ver, déjenme ver quién tiene la mano levantada. Paola, ¿quieres ayudarme con esta derivada, por favor? Sí, profe. Muchas gracias, adelante. Sería menos 2, La derivada de 1, 0, ajá, y luego la derivada de menos x, 1, menos 1, menos 1, ajá, y la derivada de menos x cuadrada, 2, menos, menos 2, menos 2 ¿qué? x, Ajá, muy bien, ahora sí, ya, continúa. Por, por la cosecante ajá, de 1 menos x cuadrada, sí, muy bien. por la cotangente de 1 menos x cuadrada. Perfecto, muy bien. Y ya nada más, fíjense, este signo menos asociado a la derivada va a hacer que todo esto cambie de signo. Por eso es importante escribirlo antes y escribir paréntesis, porque puede ser que la expresión cambie de signo. En este caso va a cambiar porque menos por menos da más, ¿no? Entonces me quedaría 1 más 2x que multiplica a la cosecante de 1 menos x cuadrada por la cotangente de 1 menos x cuadrada. Y ya. Muchas gracias, Paula. Déjenme. Perfecto, miren. Sí. Y las acomodé de esta manera justamente en dos columnas porque, fíjense, tenemos derivada de ángulo seno. Luego, si vamos en orden, seguiría derivada de ángulo coseno de U. Luego, derivada de ángulo tangente. Luego, derivada de ángulo cotangente. Luego, derivada de ángulo secante. Y seguiría al final derivada de ángulo cosecante. Y las puse en columnas porque vean, las dos primeras, sus derivadas son igualitas. Solamente cambia el signo. Y de nueva cuenta, si comienza con C, es negativa. Por el otro lado, tenemos tangente y cotangente, arco tangente y arco cotangente. Entonces, su derivada de nueva cuenta es igualita, solamente cambia de signo. La que comenzó con C es negativa. Entonces, derivada de ángulo secante y derivada de ángulo cosecante es igualita, pero de nueva cuenta cambia de signo. La que comienza con C es negativa. Entonces, necesitamos aprendernos en realidad solo 3 teoremas, porque de las otras 3 son los mismos, solamente que con signo negativo. Entonces, eso era lo que quería que viera. Bueno, entonces ya nada más, permítanme, para que los puedan copiar. Entonces tenemos la derivada del ángulo seno de U o arco seno de U o seno inverso de U sería 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Y obviamente siempre tiene que ir multiplicada por la derivada del argumento. No lo olviden. Y si quieren eso lo pueden escribir aquí. 1 por derivada de U pues sería derivada del argumento sobre raíz de 1 menos su cuadrada. Luego, derivada del ángulo ángulo coseno de U sería menos derivada del argumento sobre la raíz de 1 menos su cuadrada. Luego, derivada de ángulo tangente sería derivada de U sobre 1 más el argumento al cuadrado. Y derivada del ángulo cotangente de U sería esa misma expresión, pero negativa. O sea, derivada de U sobre 1 menos más su cuadrado multiplicado por menos 1. Muy bien. Y luego, derivada del ángulo secante sería derivada del argumento sobre el argumento que multiplica a la raíz de U cuadrada menos 1. Y la derivada del ángulo cosecante sería derivada del argumento sobre U, que es el argumento, por la raíz del argumento de U, bueno, el argumento al cuadrado menos 1 y todo eso por ese signo menos. Y ya. Entonces, fíjense, lo que yo les digo usualmente es que parece que están muy complicadas estas derivadas, pero la verdad es que no está tan difícil de recordar.
Entonces, ahora sí, queremos obtener la derivada de f de x igual al arco seno de 2x menos 1. Recuerden que las inversas de funciones trigonométricas, recuerden que las inversas de funciones trigonométricas se pueden representar de tres formas diferentes, como arco, la función trigonométrica, ángulo, la función trigonométrica, o la función trigonométrica con una potencia menos 1, que significa la inversa de esa función. Entonces, no les sorprenda que en algunos libros usen arco, seno, en algunos otros ángulo, seno, y en algunos otros seno inverso. Es exactamente lo mismo. Están representando a la función inversa trigonométrica. Muy bien. Entonces, ahora sí, Julieta, por favor, ayúdame. Nos quedaría como 2 sobre 1. Permíteme un momento, por favor. Permíteme. Entonces, f' de x será la derivada del argumento, que es 2, muy bien, sobre, y luego, recuerda, en el seno y la secante hay una raíz. Entonces, Sí, tiene que ir una raíz. De 1 muy bien, menos perfecto. 2x menos 1 al cuadrado. Exacto. Y ya la dejamos así. No lo vamos a desarrollar. El ejercicio dice f de x es igual al arco seno de 3x cuadrada. ¿Cuál sería su derivada? Bueno, en el numerador sería 6x. Sí, que es la derivada del argumento, muy bien. Ajá, y en el denominador sería la raíz de 1 menos 3x al cuadrado al cuadrado. Ajá, muy bien. Perfecto. 3x cuadrada al cuadrado. Y bueno, para practicar las leyes de los exponentes, lo vamos a reescribir un poquito ese. Nos quedaría 6x sobre 1 menos. Entonces tenemos a por b a la n. Cada uno de ellos se eleva a esa potencia. Entonces 3 al cuadrado sería 9 y x cuadrada al cuadrado sería x cuarta. Y ahora sí, así la dejamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos f de x es igual a el arco coseno de 1 sobre x cuadrada. Entonces, ¿quién quiere ayudarme? Adelante. Bueno, para que se animen, lo primero que tenemos que hacer es reescribirla para que se vea más sencilla. Entonces, 1 sobre x cuadrada es lo mismo que x a la menos 2. O sea, lo subí al numerador con potencia, cambiándole el signo a su potencia. Entonces, ahora sí, f' de x, ¿quién sería? Entonces, le pregunto a Paula, ¿quieres ayudarme? Sí. Ajá, adelante, por favor. Sería x. Primero, Paula, ¿recuerda eso? Ah, ok. Ah, sí, es menos. Muy bien, perfecto. Ajá. Menos 2x a la menos. No. Ajá, bueno, sí. Ajá, menos 2x a la. Ajá. Menos 3. Exacto, muy bien, sí. Sobre ajá. la raíz de 1. Sí. Ajá. Menos. Sí. X a la menos 2. Ajá. Porque al cuadrado. Ajá, al cuadrado. Muy bien, perfecto. Y ya nada más simplificamos entonces el signo menos. Y entonces esta expresión de aquí nos quedaría como menos 2 sobre x cúbica. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos y muchachas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y entonces en el denominador nos quedaría raíz de 1 menos x a la menos 4, porque x a la n a la m, las potencias se multiplican. Entonces, menos 2 por 2, pues da menos 4. Muy bien. Entonces, eso nos quedaría, fíjense, esta expresión y esta nos quedaría menos 2 sobre x cúbica. Luego esto sería raíz de 1 menos 1 sobre x cuarta. Ya está. Entonces, seguimos simplificando. Nos queda menos 2 sobre x cúbica. Y luego, ¿cómo le harían para sumar esta expresión con esta? ¿Cómo representarían al 1 para que se puedan sumar? Como x a la cuarta sobre x a la cuarta. Exacto, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Voy a subirle. Entonces me quedaría que f' de x será igual a menos 2 sobre x cúbica sobre la raíz de x cuarta y en el numerador x cuarta menos 1. Y luego por las propiedades de los radicales nos quedaría raíz de a sobre raíz de b. Entonces nos quedaría menos 2 sobre x cúbica
sobre la raíz de x cuarta menos 1 sobre la raíz de x cuarta. ¿Qué cuánto vale la raíz de x cuarta? La raíz cuadrada de x cuarta, ¿cuánto vale? X cuadrada. X cuadrada, muy bien, perfecto. Y ahora tenemos un cociente de expresiones racionales. Y lo que aprendimos en álgebra en el conjunto de números racionales es que cuando divido dos expresiones racionales, las puedo expresar como el producto ¿de quién? De la expresión del numerador por el recíproco del denominador. Muy bien. Y entonces ya me quedaría menos. Y entonces sería 2 sobre... ¿Cómo se simplifica esa expresión? Aquí, bueno, es menos 2. Ajá. ¿Cuánto es x cuadrada sobre x cúbica? Abajo queda X. Muy bien, perfecto. X raíz de x cuarta menos 1. Y ya está. Entonces ya terminamos. Y la derivada sería menos por menos es más. Entonces la derivada se hace positiva. 2 sobre x raíz de x cuarta menos 1. Ya este es el resultado simplificado. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar. Por favor. Adelante. ¿Cuál sería la derivada del arco? Yo, profe. De 1 más x cuadrada. Ajá. Adelante, Suset, por favor. En el numerador sería 1 más 2x. Ajá. Muy bien. ¿Qué es la derivada del argumento? Sí, muy bien. Sobre 1 más... Ajá. 1 más x cuadrada al cuadrado. Exacto. Muy bien, Suset. Muchas gracias. Entonces, gracias. Permítanme. Ahora, entonces, ya vi que levantó la mano alguien más. Daniela, por favor, ¿quieres ayudarme con esta otra derivada? Sí. Pues quedaría 1 sobre 1 más x, raíz de x al cuadrado. Ajá. Y luego por 1 sobre menos 1. No. No, 1 sobre 2 por raíz de x. Exacto, muy bien. Es que miren, su compañera Daniela está usando el teorema tal cual. Entonces, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Y esto que escribimos a la derecha es la derivada del argumento, o sea, la derivada de raíz. Pero como ustedes pudieron darse cuenta, la derivada de la raíz cuadrada, es muy común, aparece muy frecuentemente. Entonces, muy probablemente ya se dieron cuenta y ya aprendieron que la derivada de la raíz de x, solo de raíz cuadrada de x, es 1 sobre 2 veces esa raíz. Probablemente ya se dieron cuenta, pero bueno, si no se han dado cuenta, pues lo derivan. Entonces, la derivada de raíz de x se puede representar como la derivada de x a la 1/2. Entonces, bajamos la potencia, la disminuimos 1 grado. Entonces, como no podemos dejar exponentes negativos, lo escribo en el denominador. Y ya entonces, como no podemos dejar exponentes fraccionarios, lo escribo como raíz. Y ya está justamente que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces esa raíz. Pero les repito, solo aplica para derivada cuadrada. Para derivada de raíz cúbica, pues es otra cosa. O raíz quinta, ya no es lo mismo, ¿eh? Muy bien, entonces simplificando un poco eso que nos dijo Daniela, entonces nos quedaría 1 sobre 2 raíz de x que multiplica a 1 más x. Porque la raíz de cuadrada de x al cuadrado es x, simplemente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora Daniela, bueno, ya Daniela ya me ayudó. ¿Alguien más que quiera ayudarme a calcular esta otra derivada? F' de x, ¿a qué sería igual? Adelante. Bueno, ya no quieren participar. Ah, sí, Julieta, adelante, por favor. Muchas gracias. Quedaría como 6x por... sobre, ¿no? Sí, sobre. Menos, no. Quedaría como negativo, ¿no? Todo eso. Muy bien, porque empieza con C, perfecto. Sí. Sobre 1 más 3x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Exacto, muy bien. Y si les causa confusión ese menos, pongan paréntesis. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Sí. Y ya antes de que les dé un tiempo para copiar, vamos a hacer esta última,
que sería arco cotangente de 7x cúbica, 7x cúbica menos 2x más 1. Muy bien, entonces déjenme ver quién sigue. Listo, Valeria, muchas gracias, Valeria, adelante. Quedaría negativo Ajá, muy bien. 21x cuadrado Ajá, menos 2 sí, sobre 1 más 7x cúbica menos 2x más 1 al cuadrado. exacto. Muy bien, listo, Valeria, muchas gracias. Entonces, tómense un momento para copiar, por favor. Muy bien, Jocelyn. Entonces, primero lo reescribimos como arco secante de x a la menos 1. Muy bien. Y ahora sí, ya lo derivamos y comenzamos derivando el argumento. ¿Cuál sería la derivada del argumento? Menos 1, x a la menos 2. Exacto, muy bien, perfecto. Y ahora la derivada del arco secante. Sería 1 sobre x a la menos 1. Sí, el argumento, ajá, por la raíz de... Por la raíz de x a la menos 1 al cuadrado. El argumento al cuadrado, ajá. Menos 1. Exacto, muy bien, Jocelyn. Entonces, para los que tengan duda, la derivada del arco secante de u sería la derivada de u sobre u veces la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Entonces, u, no olviden, es el argumento. Y por esa razón, de esa manera lo calculó Jocelyn. Empezó derivando el argumento y luego dividió entre el argumento raíz del argumento al cuadrado menos 1. Y bueno, ya simplemente simplificamos un poquito. Entonces nos quedaría, este signo menos va a hacer que toda mi expresión sea negativa. Entonces pongo menos 1 sobre, entonces aquí sería x a la menos 2, pues baja el denominador como x cuadrada. Y luego esta x a la menos 1 sube al numerador como x. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ese punto, muchachos? Sí, profe. Muy bien, y entonces ya nos quedaría aquí raíz de x a la menos 2 menos 1, ¿sí o no? Por las leyes de los exponentes, esta x está elevado a la menos 1, pero luego se eleva al cuadrado, entonces los exponentes se multiplican. Y bueno, seguimos simplificando. Entonces, x entre x cuadrada nos queda x simplemente en el denominador. Y luego aquí nos quedaría 1 sobre x cuadrada menos, para que se puedan restar, lo escribo como x cuadrada sobre x cuadrada, ese 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Permítanme, muchas gracias. Entonces lo voy a mover por acá. Estos también. A ver. Listo. Ajá. Ahora sí. Entonces seguimos y nos quedaría que f' de x sería, si están de acuerdo conmigo, 1 sobre x raíz de 1 menos x cuadrada sobre raíz de x cuadrada. Porque el denominador común va a ser raíz x cuadrada y pues ya los puedo separar por las propiedades de los radicales. Entonces, esta x con esta raíz de x cuadrada nos dan la unidad y entonces ya terminamos. Significa que f' de x será menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y esa ya es la derivada. Muchas gracias, Jocelyn. Entonces, ahora a ver quién, Suset, ¿quieres ayudarnos con el siguiente, por favor? Sí, profe. Sería menos 1. Sí, sobre 5 menos x. Sí, muy bien. Por la raíz de 5 menos x al cuadrado menos 1. Exacto, muy bien. Y ya lo vamos a dejar así. Muy bien, Suset, muchas gracias. Ahora, a ver, Roberto, ¿quieres ayudarme con el siguiente, por favor? Muchas gracias. Sería entonces menos 1 Ajá. sobre 1 sobre x menos x. Ajá. Y eso por la raíz Ajá. de 1 sobre x menos x al cuadrado. Ajá. Menos 1. Ajá. Por Ajá. sería menos x a la menos 2. Ajá.
menos 1. Muy bien, perfecto. Muy bien, Roberto. Esa es la derivada, pues ya solo nos haría falta simplificar. Entonces, ¿qué hizo su compañero? Pues nada más siguió este teorema, solamente que como ahora es la función arco cosecante, recuerden que va a ser negativo. Por eso el signo menos, puso 1 sobre el argumento raíz de el argumento al cuadrado menos 1, y esta es la derivada del argumento. O sea, pudo en lugar de poner este 1, poner directamente la derivada del argumento. Pero de todas formas es correcto. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 1 sobre... a ver, déjenme ver. Ajá. Recuerden que si tienen alguna duda, abran su micrófono. Si van a participar, dejen su mano ahí, por favor. Muchas gracias. Entonces, nos quedaría 1 sobre x menos x por raíz de... Oh, esto está muy amontonado, permítanme. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, nos quedaría 1 sobre x menos x al cuadrado menos 1. Bueno, ya nada más esta expresión la simplificamos. Nos quedaría menos 1 sobre x cuadrada menos 1. Y entonces este menos por estos menos van a hacer que la expresión se haga positiva. Entonces me quedaría 1 sobre x cuadrada menos 1. Todo eso sobre 1 sobre x menos x, que multiplica a la raíz de 1 sobre x menos x al cuadrado menos 1. Y ya. Lo voy a dejar así porque ya no tengo tanto tiempo para simplificar, pero pues todavía se puede simplificar estas expresiones. Pero lo voy a dejar así por las razones que ya les dije, para que nos dé tiempo de ver derivadas de la función exponencial y logarítmica. Entonces, ahora sí, Naomi, ¿sí me podrías ayudar, por favor, con la derivada de esta otra expresión? Muchas gracias. Creo que sería, Ajá. bueno, menos Ajá, muy bien, sí. 1 sobre 3x a la 2 tercios. Sí, permíteme. Ajá, entonces, la derivada de esta expresión, ¿cuál sería? Ok, sí, cierto. Es Ajá. Se baja la potencia y se disminuye un grado, acuérdate. Ajá. ¿Sí, Naomi? Pero bueno, sí sería 1 sobre 3x a la 2 tercios, ¿no? Sí. ¿O estoy mal? No, estás bien. 1 sobre ok. 3 por x a la 2 tercios. Muy bien, ese es el resultado, ¿sí? Muy bien. ¿Y luego? Luego abajo sería x a la 1 tercio por la raíz cuadrada de x a la 1 tercio menos 1. Al cuadrado menos 1, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la derivada. Pues su compañera comenzó derivando el argumento, bajó la potencia, 1 tercio, y la disminuyó 1 entero. Si a 1 tercio le quitamos 1 entero, nos queda menos 2 tercios. Por eso lo tuvo que bajar al denominador para que se hiciera positivo. Muy bien, Naomi. Y luego sería el argumento por la raíz del argumento al cuadrado menos 1. Muy bien. Ya, bueno, simplificándola un poquito, entonces nos quedaría 1 sobre, bueno, vamos a ver, nos quedaría aquí 1 sobre, entonces vamos a multiplicar, fíjense, extremos por extremos quedan arriba, por eso nos queda 1, y medios por medios quedan abajo. O multiplicamos como se dividen los racionales, nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, cuando multiplico x a la 2 tercios por x a la 1 tercio, ¿cuánto me queda? 1 a la 1. Ajá, x a la 1 o simplemente x. Muy bien. O sea, x a la 3 tercios, que sería x a la 1. Muy bien, perfecto. Y luego sería por raíz de x a la 2 tercios, que sería entonces raíz cúbica de x cuadrada menos 1. Y ya esta es la respuesta. Así lo dejamos. Entonces, tómense un momento para la grabación. Bueno, entonces les decía, la derivada de la función exponencial es ella misma por el logaritmo natural de la base e por la derivada del exponente. Pero como el logaritmo natural de e vale 1,
porque el logaritmo natural es un logaritmo que tiene como base e, pues por esa razón vale 1. Entonces, si yo tuviese que derivar a e a la 5x, entonces comienzo derivando su argumento, la derivada de 5x es 5 por la función exponencial tal cual estaba. Pero si yo tuviese que derivar a 8 a la 5x, entonces me quedará la derivada del argumento, que será 5, logaritmo natural de la base, que es 8, y por la función exponencial tal cual aparecía. Entonces, lo único que estamos agregando es que si la base no es e, tiene que aparecer el logaritmo de esa base. Muy bien, ese es el teorema de la derivada de la función exponencial. Entonces, copien esos dos ejercicios, por favor. Por aquí pondré otros, a ver, déjenme ver. Sería, por ejemplo, la derivada de e al seno de x. Pues comienzo derivando el argumento, la derivada del seno es el coseno y la derivada de la función exponencial, pues es ella misma. Entonces sería coseno que multiplica a e a la seno de x. Por otro lado, si yo tuviese que derivar a la expresión 4 a la coseno de x, entonces comienzo derivando su argumento, la derivada de coseno es menos seno por el logaritmo natural de la base, que es 4, por 4 a la coseno de x. Y ya. Entonces les decía, lo único que estamos agregando cuando la base no es el número e, es el logaritmo de esa base. Y ya. Muy bien. Entonces tómense unos momentos para copiar esos 4 ejercicios y ya nada más les muestro el teorema de la derivada de la función logaritmo natural y ya eso sería todo por el día de hoy. Entonces, derivada del logaritmo natural de u es 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, imagínense que nosotros tenemos f de x es igual a el logaritmo del seno de x. Ah, pues su derivada se calculará como 1 entre el argumento por la derivada del argumento. O simplemente la derivada del seno es el coseno sobre el argumento original. Podrían escribirlo así. Derivada del logaritmo natural de u será derivada del argumento entre el argumento original. La derivada del seno fue coseno entre el argumento original. Por otro lado, si tuviésemos f de x es igual al logaritmo de, no sé, que les gusta tangente de x, entonces su derivada será derivada de tangente, que es secante cuadrada, sobre la función o el argumento original. Y ya, eso es todo. Y alguien podría decir, ¿y qué pasa cuando el logaritmo no tiene base e? O sea, es cualquier otro logaritmo. Ah, pues nosotros vimos en el tema 2 el proceso de cambio de base. Entonces pueden usar ese proceso de cambio de base para que sea logaritmo base e. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, tienen y o f de x igual al logaritmo base 2 del seno de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer el cambio de base es recordar cómo se lee un logaritmo. Pues dijimos, esta es la base, este es el exponente y este es el resultado al que se va a llegar. Entonces sería 2 a la y es igual al seno de x. Entonces lo pasé de la forma logarítmica a la forma exponencial. Una vez que hice eso, aplico ya el nuevo logaritmo que necesito. En este caso sería logaritmo natural. Entonces lo aplico en ambos lados y por las propiedades de los logaritmos que también revisamos, me queda y veces el logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural del seno de x. Y entonces me queda que y es el logaritmo natural del seno de x sobre logaritmo natural de 2. Y ahora sí, ya derivo usando este teorema. Y alguien podría decir, ¿pero qué pasa con esto? Ah, pues este es un término constante. Y recuerden, cuando una constante multiplica a una función, en este caso está multiplicando la expresión constante 1 sobre el logaritmo de 2, está multiplicando al logaritmo del seno de x, entonces, pues sale de la derivada y simplemente derivo logaritmo del seno y lo multiplico al final por esta expresión constante. Entonces, bueno, vamos a hacerlo nada más ya para terminar la sesión de hoy. Permítanme ponerlo con otro color. Entonces, les decía, a partir de una expresión que no tenía como base al logaritmo natural, antes de derivar, tengo que cambiarlo de base, cambiarlo al logaritmo natural. Ya hace el proceso, lo vi en el tema 2. Entonces ya hice el cambio de base y ahora sí derivo. Entonces y' o derivada de y respecto de x, lo que sea, y' será igual a, entonces le decía, esto es una constante que hago de cuenta que no está para que no me confunda y hasta el final la escribo justamente en la posición en la que se encuentra.
Entonces, logaritmo del seno ya lo había calculado. Comienzo derivando su argumento. La derivada del seno es el coseno, entre el argumento original. Esto es la derivada de esta expresión. Y como el logaritmo natural de 2 es una constante, entonces tiene que aparecer en la posición en la que originalmente estaba. Y ya, esa es la derivada, tal cual. Entonces, hasta aquí lo dejamos el día de hoy y nos vemos el día viernes para seguir realizando un poco más de ejercicios.